Hola, soy Ana, tu guía en este proceso. Ven, acompáñame a descubrir el maravilloso mundo de la psicometría y de la realización de pruebas psicométricas. Este video fue realizado por Maciel Cantillo, Jennifer Guzmán, Andrea González, Madelis de León, Roberto Mendoza, Camila Restrepo, que son estudiantes de la Cátedra de Fundamentos. Para iniciar, debes saber sobre la historia de la psicometría. En el siglo XVI se empezó a considerar que nadie era igual a nosotros y en los escenarios sociales se propiciaron más estos pensamientos. Pero fue hasta el siglo XIX que se desarrolló el estudio científico, teniendo como punto central las habilidades sensoriomotrices y mentales, las cuales debían ser observadas de manera muy detallada. Pero como eran tan variables, pensaron en crear instrumentos precisos que proporcionaran información verídica. La medición psicológica, desde su implementación, ha sido de suma importancia a lo largo de la historia, ya que además de garantizar la fiabilidad de los descubrimientos y las hipótesis dentro del campo psicológico, sentó las bases para la psicometría que hasta el día de hoy permite cuantificar los datos que se obtienen y plantear los análisis estadísticos. Personajes destacados de la historia de la psicometría. Tenemos a Wilhelm Wundt. Inauguró el primer laboratorio de psicología en 1869, Leipzig, Alemania, en donde se llevaron a cabo las primeras investigaciones de carácter científico que le dieron un estatus de carácter medible a la psicología. Tenemos a Gustav Fechner, su aporte muy significativo al surgimiento de la medición psicológica, ya que originó una fuerte necesidad de implementar las estadísticas que permitirían así asignar un carácter investigativo a este trabajo. Y Francis Galton, quien creó el concepto estadístico de correlación y regresión hacia la media. Además, fue el primero en emplear métodos estadísticos para establecer las diferencias humanas y la inteligencia como factor hereditario. Esto, para la medición psicológica, fue crucial para establecerse como disciplina necesaria para darle confiabilidad a los futuros trabajos de investigación. Principios éticos. Tenemos principios generales y principios específicos. Los principios generales son garantizar la competencia, obtener el consentimiento informado, dar a conocer los resultados, mantener la confidencialidad, cuidar la seguridad de las pruebas. Y los principios específicos son establecer normas rigurosas para el desarrollo de las pruebas, asumir la responsabilidad de los informes automatizados, prevenir el uso no calificado de las pruebas. ¿Cuál es el objetivo de una prueba psicométrica? El objetivo de una prueba psicométrica es evaluar el comportamiento, las aptitudes, los rasgos de personalidad, problemas cognitivos, patologías y además de otras características que pueden ser individuales y de grupo. Estas se aplican en distintos campos como clínico, organizacional, forense, académicos y contexto social. Una prueba puede describir, clasificar, predecir, controlar y diagnosticar. Por lo tanto, estas acciones se pueden definir como describir las características de personalidad de un sujeto, clasificar y colocar a las personas en contextos educativos y laborales, diagnosticar y prescribir tratamientos psicológicos y físicos, evaluar cambios cognitivos en los individuos, asesorar y guiar a las personas con propósitos de asesorías educativas, vocacional y personal. Clasificar, es decir, enmarcar a las personas en una categoría determinada. Planeación para la elaboración de las preguntas de la prueba. ¿Qué es un ítem o reactivo? Es una pregunta a contestar, afirmación a valorar, problema a resolver, característica a cubrir o acción a realizar. Están siempre contenidos en un instrumento de evaluación específico. Tienen la intención de provocar o identificar la manifestación de algún comportamiento, respuesta o cualidad. Al desarrollo de reactivos, como primer lugar, es importante tener varios ensayos de preguntas, ya que son útiles para guiarse en la realización de reactivos de las pruebas. También se recomienda el diseño de un bosquejo, en el cual se incluyan las tales específicos que son útiles para guiarse,
en la realización de los reactivos a evaluar o pronosticar objetivos. Se recomienda que en las pruebas objetivos se hagan 20% más de activos en lo que se necesita. Así pues habrá una cantidad considerable de reactivos para la versión final de la prueba. Al realizar los reactivos hay unas normas específicas que pueden ayudarte y son: la base del reactivo debe estar definida con precisión de modo tal que tenga sentido propio. La redacción debe ser sencilla y correcta, por lo que se deben evitar problemas excesivamente largos. El reactivo debe considerar una opción de respuesta correcta y opciones de respuesta incorrectas. Los distractores no deben estar muy alejados de la respuesta correcta, pero no deben confundir a la persona. Tipos de reactivos. Reactivos abiertas. Las preguntas abiertas son particularmente útiles cuando aún no tenemos información sobre las posibles respuestas de las personas o cuando esta información es aún insuficiente. Reactivos cerrados. Para poder formular preguntas cerradas, es necesario anticipar las posibles alternativas de respuesta. Reactivo tipo Likert. Es una escala de 5 puntos. Las respuestas son en desacuerdo, o bien, desde nunca o siempre. Otro tipo de reactivo es el de escala de valoración gráfica. Estas respuestas pueden ser aplicadas en un formato diferencial semántico. Las respuestas se encogerán en un continuo entre dos polos y después se convierten estas respuestas en una forma numérica. Tienes que tener en cuenta que reactivos o preguntas se clasifican en abiertos y cerrados. Clasificación de reactivos abiertos. Pueden ser complicados debido a que son respuestas directas. Por lo tanto, se necesita un juicio, porque se debe haber un criterio exacto por los jueces, porque si no hay un acuerdo entre ellos, los resultados de la prueba no tendrán sentido. Calificación de reactivos cerrados. Se califica simplemente como correcta o incorrecta. Por lo tanto, se concede un punto como una respuesta correcta y 0 por unas respuestas incorrectas. Luego, la puntuación de la prueba es número total de respuestas correctas. La variable hace referencia a entidad abstracta que adquiere distintos valores. Se refiere a una cualidad, propiedad o característica de personas o cosas en estudio, lo cual varía de un sujeto a otro en un mismo sujeto en diferentes momentos. Los variables pueden ser definirse e independientes y dependientes. Parámetros a considerar en la operacionalización de las variables. Denominación, nombre que se le da a la variable. Tipo de variable, de acuerdo a su localización en la hipótesis del trabajo. Naturaleza, si se trata de variable cuantitativa o cualitativa. Medición, se refiere a la escala de medición de la variable. Indicador, parámetro en el que se basa el inicio de la medición. Unidad de medida, de acuerdo al indicador de parámetros a considerar en la operacionalización de variables. ¿Qué es macrovariable? La macrovariable suele ubicarse en la investigación científica a manera de constructo. Esto se refiere a un tipo de concepto general, el cual englobaría aquellos conceptos más específicos dentro de la investigación. La macrovariable, además de ser observada, puede ser medible. Por ejemplo, en la prueba PCRL, la macrovariable estudiada es la psicopatía, definida esta como un trastorno de la personalidad donde las facultades cognitivas del individuo permanecen intactas, pero las capacidades afectivas son nulas. El desarrollo de su comportamiento es pervertido y dirigido al quebranto de las reglas. ¿Qué es la microvariable? Son aquellos conceptos que están incluidos de la macrovariable y los cuales son características altamente relacionadas con esta. Por ejemplo, en el caso de la prueba PCRL, las microvariables encontradas son la
manipulación, la agresividad, la impulsividad, demencia, desviación social, siendo estas componentes características del trastorno psicopático. Grupo normativo. Los grupos normativos se pueden preparar en función de todos los habitantes de un país o de grupos más restringidos. En atención a ello, se habla de normas nacionales y normas específicas. Por ejemplo, el grupo normativos en la prueba PCRL, el instrumento de referencia es internacional, debido a que se realizó en Estados Unidos y se hizo una aplicación en España para la evaluación de la psicopatía en la población penitenciaria y la práctica clínica y forense. Las normas. Ten presente que las normas de un instrumento estandarizado de medición se conforman a partir de las transformaciones de puntajes directos, una vez administrado dicho instrumento a un grupo representativo de la población al que el mismo se dirige. ¿Para qué se utilizan las normas? Se utilizan las normas para los puntajes promedios sacados de las mediciones de un sujeto. La utilidad hace referencia al grado que las normas brindan una significancia o fundamento para la interpretación de una prueba, lo cual hace referencia a obtener una norma que sea estable, que es determinada por el grupo normativo. La puntuación percentila indica el porcentaje de los sujetos en el grupo normativo que va a apuntar debajo de la puntuación obtenida. Por lo tanto, sirven para ordenar los sujetos e indicar el porcentaje del grupo que se deja por debajo. La puntuación cronológica presenta la relación que guarda la puntuación en el test con la edad cronológica del sujeto. Entonces, se puede decir que permite interpretar la puntuación que obtiene un sujeto en función de su edad. La puntuación típica señala la distancia que separa a un sujeto de la media del grupo normativo, expresando dicha distancia en unidades que desviación típica, por lo cual también se puede decir que nos indican cuándo se separa el sujeto de la media del grupo. Por ejemplo, la PCLR presenta datos normativos para las puntuaciones totales y factoriales obtenidas a partir de 7 muestras de varones adultos encarcelados, N igual a 1.192, y 4 muestras de varones adultos, pacientes psiquiátricos forenses, N igual a 440. ¿Qué es la confiabilidad? La confiabilidad de un test se refiere a la consistencia de las puntuaciones obtenidas por los mismos individuos cuando son examinados con el mismo test en diferentes ocasiones, con conjuntos distintos de elementos equivalentes o bajo otras condiciones variables de examen. La falta de confiabilidad establece dos tipos de errores. Confiabilidad de replicación de pruebas, test-retest. Esta consiste en administrar 2 veces una misma prueba a un mismo grupo de sujetos en un intervalo relativamente corto de tiempo, no más de 3 meses entre una y otra medición. Y tenemos confiabilidad de versiones equivalentes. Esta se utiliza en el caso de 2 o más pruebas que miden el mismo constructo. Para ello, se preparan 2 versiones de la misma prueba y se administran a la misma muestra de sujetos. Luego, estas 2 distribuciones de puntajes son correlacionadas para estimar el coeficiente de confiabilidad. Confiabilidad de consistencia interna, homogeneidad. Este tipo de confiabilidad permite determinar el grado en que los ítems de una prueba están correlacionados entre sí. Si los diferentes reactivos de un instrumento tienen una correlación positiva y como mínimo moderada, dicho instrumento será homogéneo. Confiabilidad. Un ejemplo de confiabilidad en la prueba PCRL, estudios realizados con una muestra española de población penitenciaria ha demostrado un fuerte paralelismo que existe entre la versión original y española, así como su utilidad en el contexto. ¿Qué es la validez? La validez radica el grado de exactitud con el que mide un constructo teórico que pretende medir y si se puede utilizar con el fin previsto.
Es decir, un test es válido si mide lo que dice medir. Por ejemplo, la validez en la prueba PCRL se hace una estructura factorial, análisis factorial y validez discriminante del listado de psicopatía de Hart realizado por Eliseo Chico Libran y J.M. Koufman, Universidad de Barcelona. Recuerda que el tipo de validez que hace referencia al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de la variable que pretende medir. Tipos de validez. Esta validez de contenido, en este método, un mismo instrumento es aplicado 2 o más veces a un mismo grupo de personas con un intervalo de tiempo. Validez de constructo. En este método se necesita una sola aplicación del test. Para su confiabilidad, el total de ítems se divide en 2 partes y se comparan los resultados. Validez de criterio se refiere al grado en que el test correlaciona con variables ajenas al test, criterios, con lo que se espera por hipótesis que debe correlacionar de determinado modo. Quiero darte las gracias y espero que la información en este video te permita realizar una prueba psicométrica.